las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día, hermanos, comenzamos una nueva serie que lleva por título Hijo de Dios. Y nos corresponde hacer este primer capítulo que se llama El Eterno Hijo de Dios. Ojalá Dios vaya abriendo nuestros corazones para que esta serie implique una edificación, un crecimiento, una maduración, una ayuda en el diario vivir y en servirle a Dios como corresponde, en que seamos mejores discípulos, en que seamos mejores hijos de Dios y que realmente se nos note que somos hijos de Dios a nivel público y a nivel privado. No es una tarea fácil ser hijo de Dios. La vara es muy alta, imposible de alcanzar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que el Hijo de Dios ponga Espíritu Santo en nosotros para poder alcanzar esa vara que Dios pone. Porque estamos en este mundo que es muy complicado, en donde muchos no saben ni por qué ni para qué están aquí, ni tampoco muchos ni siquiera saben qué pasará con ellos cuando mueran. Se vive en un mundo de la ignorancia con respecto a Dios. Y todo esto provocado por las enseñanzas falsas que nos han instruido nuestros profesores en los colegios o en las universidades. En la escuela nos dijeron que veníamos del mono, que somos producto del azar, que la vida es una sola, que surgió al azar y que hay que disfrutarla hasta el final y lo más que se pueda. Estamos conscientes que todo lo que nace debe morir. Todo hijo que nace morirá. Nosotros nacimos algún día y moriremos también otro día. Y lo finito de la vida a todos nos provoca ansiedad. El temor a la muerte nos provoca angustia. Es la principal angustia del hombre, su propia muerte. Cuando las personas viven sin la noción de la existencia de Dios ni del Hijo de Dios, llegamos a pensar que somos seres casuales, sin propósito trascendental, no mejor que una planta o un animal, como nos han enseñado en el colegio, que somos animales. Esto claramente en muchas personas causa estrés al pensar que no hay solución para la muerte. Nos provoca estrés el darnos cuenta que somos hijos de unos buenos o malos padres, que sencillamente nuestro destino final será la muerte y de ahí nada más. A muchos le provoca angustia el solo hecho de meditar que una vez muerto desaparecemos del mapa y ya no hay nada más. Claramente no hay paz en el corazón para el incrédulo, que se va a morir, ni tampoco para los parientes que asisten a los funerales y se quedan con una angustia en su corazón por el que partió. Aunque vivamos en este mundo en donde se nos enseña la incredulidad, ciertamente en el fondo de nuestro corazón está puesto eso que Dios puso en nosotros, el deseo de vivir eternamente. La creación misma, la complejidad de todo el universo, la complejidad y la diversidad de lo micro y de lo macro, nos grita la existencia de un creador que continuamente nos habla desde su eternidad. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, hermano, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder y darnos cuenta que detrás de toda esta gran creación hay un creador. Los que niegan la existencia de Dios no tienen excusa, dice Romano, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Y estas convicciones no les permiten responder sus interrogantes con respecto a ¿por qué están aquí? ¿Para qué están aquí? ¿Y qué pasará con ellos cuando la vida se les acabe? Cuando conocemos la verdad del Evangelio de Jesucristo y se nos abren los ojos y ya no somos ciegos espiritualmente y vemos las Escrituras, las entendemos como nunca antes y creemos. Entonces llega la paz al corazón del hombre cuando entiende por qué y para qué vive y qué ocurrirá después de la muerte. Y se da cuenta que después de la muerte hay eternidad, porque ha venido Dios hecho hombre, como hijo de Dios, a traernos esas respuestas, a traernos esas convicciones, esas verdades, a regalarnos vida eterna. Existe un único camino y una única verdad para alcanzar la verdadera vida eterna. Y esto es a través del eterno Hijo de Dios, el que se nos manifestó según un evangelio eterno, programado desde antes de la fundación del mundo. Cuestiones que nos cuesta entender. Nos cuesta entender cómo el eterno Hijo de Dios se hizo hijo de hombre acá en la carne y habitó entre nosotros. Y fue el mismo Dios en la persona del Hijo que estuvo acá entre nosotros, cumpliendo las profecías y las promesas que habían de Él cientos e incluso miles de años antes. En la escuela y en la universidad nos han robado el sueño de ser hijo de Dios. Nos han robado el sueño de trascender a vida eterna con sus falsas enseñanzas de Big Bang y evolución y todas las otras porquerías que nos enseñan. Pero en Cristo, hermanos, hallamos al eterno Hijo de Dios. En las Escrituras, escudriñando las Escrituras, hallamos al eterno Hijo de Dios, que con su amor ha venido al rescate para librarnos de nuestra ceguera y de nuestra muerte espiritual, y sacarnos de una eterna desdicha y trasladarnos a su reino eterno. Como dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, versículos que probablemente has escuchado. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdonado los pecados. No llegamos a vida eterna porque le caemos bien a Dios, porque Dios consideró que sencillamente no eres tan malo como otras personas, o porque hay algo agradable en ti. Él nos guía a vida eterna y nos lleva al Hijo eterno de Dios cuando nosotros, arrepentidos con fe, creemos en Él. Cuando llegamos a creer en Dios por conocer su palabra y el evangelio de salvación de Jesucristo, renacen las esperanzas y podemos alcanzar la paz, respondiendo nuestras interrogantes. El anuncio, hermanos, de vida después de la muerte y vida eterna con Dios nos libera del miedo a morir. Y ese lejano Dios se ve cercano en el Hijo eterno. Y empezamos a sentirnos eternos, a pesar de que moriremos.
Decimos que tenemos vida eterna, pero igual bajaremos al sepulcro, si es que Cristo no viene antes a buscarnos, a arrebatar su iglesia. Cuando conocemos que existe un Padre eterno que nos ha revelado a su Hijo eterno y que ha venido a rescatarnos de las garras de morir condenados, hace renacer y florecer el deseo, ese deseo intenso de permanecer vivos y saludables, ahora para servirle de todo corazón al que nos rescató, al que era eterno y se hizo humano para salvarnos. Si creíamos en la posibilidad de la existencia de un Dios lejano, cuando entendemos y creemos la palabra, comprendemos a ese Dios que se ha revelado a nosotros a través de su Hijo eterno y que ahora podemos sentir gozo, paz, porque podemos llegar a tener una relación cercana, más personal y directa con el Dios de los cielos, creador de toda la inmensa variedad y complejidad de todo lo que existe. La idea, hermanos, de trascender esta vida y alcanzar la eternidad calmará la ansiedad de la propia muerte. Y es un buen remedio para disminuir la angustia de aquel ser querido que partió con Cristo. También le da carácter de urgencia al mandato de salir a predicarle al Señor a otros, al mandato de predicarle antes que muera al que no ha recibido al Hijo eterno de Dios. El llegar a hacer viva esta verdad nos permitirá, querido oyente, alcanzar paz, alcanzar gozo, porque alcanzamos también la convicción de la existencia de Dios, que su palabra es verdad y es viva, y que el eterno Hijo de Dios no es un cuento de Disney. Ese eterno Hijo de Dios es Jesús, el verdadero, el que nos habla la palabra de Dios y el que nos habla la historia del hombre. Es el que vino a rescatarnos de la muerte y nos ha dado vida eterna junto a Él. A ese, el eterno Hijo de Dios, es el que ahora debemos amar, porque Él nos amó primero. Nos amó antes de la fundación del mundo. Había un plan que involucraba sufrimiento, que involucraba humillación, que involucraba mansedumbre. Y el Señor lo hizo. Y gloria a Dios porque lo hizo. Porque sin lo que Jesús hizo, estaríamos absolutamente condenados, perdidos, imposibilitados de alcanzar esa soñada vida eterna y responder todas esas preguntas que nos angustian desde pequeños. Desde que vemos morir un ave o un pequeño animal y nos angustia el hecho de que eso haya perecido, más aún nos angustia cuando perdemos seres vivos, seres humanos, amigos, familiares, y que sabemos que no volveremos a ver con nuestros ojos terrenales, pero con los ojos que pone el Hijo eterno de Dios, sí lo podremos llegar a ver. Que toda la gloria y la honra sea para Dios, porque Él nos regala la eternidad. El Hijo del Hombre es Dios encarnado. El Hijo del Hombre encarnado es Dios mismo. Que el Señor llene nuestro corazón de esperanza y en esta serie nos haga crecer para que salgamos llenos de su espíritu y podamos con urgencia y con vehemencia hablarle a otros para que puedan alcanzar estas verdades maravillosas que nos dan paz y gozo a nuestro corazón.
hizo carne y sangre. Su presencia fue menos difusa y el hombre se pudo acercar a Dios. Pudo captar la voluntad de Dios y entender su divinidad por las palabras, actos y obras del Hijo del Hombre. Con su humanidad, el Hijo del Hombre expresó la voluntad y divinidad de Dios. Y al mostrar su voluntad y carácter, reveló a la gente el Dios en el reino espiritual, que no se puede ver ni tocar. Vieron a un Dios de carne y hueso. Así, el Hijo del Hombre encarnado hizo que el carácter de Dios, la identidad y mucho más sean humanos y tangibles, ya sea su humanidad o divinidad. No podemos negar que Él es el estado y la identidad de Dios. Con su humanidad, el Hijo del Hombre expresó la voluntad y divinidad de Dios. Y al mostrar su voluntad y carácter, reveló a la gente el Dios en el reino espiritual, que no se puede ver ni tocar. Vieron a un Dios de carne y hueso. Durante ese tiempo Dios obró y habló encarnado con la identidad del Hijo del Hombre. Se presentó ante la humanidad, la cual pudo conocer las palabras y la obra de Dios. Con la humildad le mostró su grandeza y divinidad. El hombre siente y comprueba la realidad de Dios. El hombre capta lo que significa. Con su humanidad, el Hijo del Hombre expresó la voluntad y divinidad de Dios. Y al mostrar su voluntad y carácter, reveló a la gente el Dios en el reino espiritual, que no se puede ver ni tocar. Vieron a un Dios de carne y hueso. Aunque la obra, las formas y el hablar del Señor Jesús eran distintos de la persona real de Dios en el reino del Espíritu, Él era Dios como nunca antes se había visto. Esto no se puede negar, no se puede negar. Con su
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hijo de Dios, titulado El Eterno Hijo de Dios. Juan el Bautista anunció la llegada del Hijo de Dios. Esa fue su misión. Él nació también de un milagro. Su madre Elizabeth, la que era estéril, concibió a este hijo por un milagro de Dios. Dijo el Señor con respecto a Juan el Bautista que era el mayor de todos los profetas, pero Juan entendía claramente que él ante el Cristo no era más que un siervo. Dijo Juan el Bautista con respecto a Jesús: era antes que mí. En Juan capítulo 1, versículo 27 dice la Escritura: dijo Juan el Bautista refiriéndose a Jesús: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjate que Juan el Bautista en edad era unos cuantos meses mayor que Jesús. Pero Juan el Bautista dice que Jesús es antes de él, el que seguiría la tarea del bautismo, pero no de agua, sino del Espíritu Santo, el que vendría después de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista, era antes de mí. Pero Jesús en edad, acá en la tierra, era menor. Esto significa que Juan el Bautista entendía claramente que Jesús era el Cristo, el anunciado, el eterno Hijo de Dios, que era antes que él. La gran visión del Bautista fue solamente preparar el camino de este eterno Hijo de Dios. Preparó el camino para la llegada del Mesías, de este que había sido prometido decenas y cientos y miles de años antes por decenas de profecías. Juan el Bautista fue el más grande profeta porque anunció al más grande de entre todos y preparó el camino del que venía ya muy pronto. El Bautista también representa para nosotros un gran ejemplo en lo que significa renunciar a sí mismo. Él se dio cuenta que frente a Jesús no era digno de desatar la correa del calzado, no era digno de hacer el trabajo que hacía un esclavo, no era digno de nada frente a Jesús. Y él entendió que debía decrecer para que creciera en todo el único importante, Jesús, que podía realmente cambiar la humanidad caída. El Bautista entonces fue el que nos enseñó a renunciar a sí mismo para que Jesucristo iluminara por sobre todo y por sobre todos. La función del Bautista fue hacer un urgente llamado al arrepentimiento, anunciando a Jesús, al Hijo eterno de Dios que era antes que él, que llegaría a bautizar con el Espíritu Santo. El Bautista fue solo un dedo anunciando al Cristo profetizado hacía siglos. Cuando realmente entendemos estos simples versículos, llegamos a empezar a aclarar quién es Cristo. Y debemos darnos cuenta que no somos dignos de nada. Nuestro orgullo, nuestra profesión, nuestras riquezas, nuestro prestigio de hombre debe desaparecer ante el eterno Hijo de Dios. Ante el Creador del universo no somos nada. El Señor tiene que abrir nuestra mente. Tiene que pulir esas aristas de orgullo, de
creernos más de lo que somos realmente frente a Cristo. Grandes han sido las blasfemias contra el Hijo de Dios. Terribles serán las consecuencias para quienes no se hayan arrepentido de sus ofensas. Terrible será aquel día en que ya será demasiado tarde, en que las personas se encontrarán frente a frente al que anunció Juan el Bautista. Y muchos se darán cuenta muy tarde que no son dignos de desatar la correa del calzado del Hijo Eterno de Dios. Los que no han creído durante siglos y hoy día son maestros en escuelas, en universidades, con sus filosofías, con sus muchos libros que tratan de engañarnos, deberán caer a los pies para recibir la condena del Maestro, que ya es muy tarde, que perdieron la oportunidad en esta vida y que la eterna condenación es lo único que le espera al que no quiso recibir el tremendo regalo de perdón total de toda la mala vida en desobediencia a Dios. El Hijo de Dios es Jesús. A Él deben ser dirigidas todas nuestras esperanzas. Él es nuestro sustituto. Él se tomó la molestia de venir desde la eternidad a mostrarnos a este Dios amoroso, a mostrarnos el camino de la santidad, a guiarnos con su ejemplo por la senda correcta, a libertarnos del pecado, a lavar nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz, como ofrenda a Dios, pagando el precio de muerte que merecíamos por nuestros pecados. El eterno Hijo de Dios es el que hoy día debe hacer humillarnos a Él y decirle: Señor, tú, mi Dios, ten misericordia de mí, porque no soy digno de desatar la correa de tu calzado. No soy digno en realidad, Señor, de nada. Solo tú, mi Dios, has tenido amor hacia mí y hoy día incluso me permites llegar a soñar con la idea verdadera de algún día vivir en plenitud la vida eterna contigo en Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Alza tu voz y tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar.
eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Oh, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo primero de la serie Hijo de Dios, titulado El Eterno Hijo de Dios. La Escritura claramente nos establece que tanto el mundo espiritual bueno como los del maligno reconocen a Jesús como el eterno Hijo de Dios, como el Mesías, como el que había de venir. En Mateo capítulo 8, versículo 29, está la escritura donde unos espíritus inmundos le reconocen.
Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y no solamente le están reconociendo como Hijo de Dios, sino como el que también aplicará justicia por haber hecho la maldad. Estos espíritus inmundos que pertenecen a las huestes espirituales de Satanás. También hay una escritura en Marcos, capítulo 3, versículo 11, donde dice que los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Jesús y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y también hay otra escritura en Lucas, capítulo 4, versículo 41, donde dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Estos demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y también como el Cristo, el Mesías. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar. Tenía autoridad sobre ellos y los acallaba porque no era el momento para que el mundo se enterase de que Él era el Hijo de Dios, pues ellos al vociferar todo esto podían de algún modo hacer tropezar el plan de salvación de la humanidad. Los ángeles también, los buenos, le reconocen como Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le señaló a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el ángel Gabriel entonces le avisaba con esto a María que el hijo que tendría era el Hijo de Dios. También el Hijo de Dios es el portavoz de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el Hijo de Dios, el que hoy día permite que Dios nos hable. Él es el portavoz de ese Dios que para los antiguos era lejano y que solamente podían conocerlo a través de los profetas o del tabernáculo cuando hacían los sacrificios o cuando el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, sino que también Jesús con su venida ha acercado al Padre eterno a los hombres. Si existe un Hijo eterno de Dios, entendemos que existe también un Padre eterno que es Dios. Y la idea, hermanos, es que nosotros entendamos que un eterno Hijo de Dios es el que sencillamente ha venido para ayudarnos y que era antes que el mundo fuese y que vive para siempre y está claramente establecido por las Escrituras. No nos ha venido a ayudar cualquier hombre de la historia humana que ha hecho cosas buenas. No ha venido a ayudarnos cualquier pensador, cualquier filósofo, cualquier maestro, cualquier inventor de doctrinas religiosas. Es el eterno Hijo de Dios que ha venido a establecer la verdad por la cual nos conviene guiarnos para así poder alcanzar la ansiada vida eterna. Así que el conocer la existencia del Hijo eterno de Dios cambia nuestros paradigmas, cambia nuestras motivaciones vitales, sobre todo si llegamos a ser partícipes activos
de su accionar, en nuestra vida diaria, en el día a día, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en un medio de locomoción, arriba del vehículo, en cualquier lugar. No como quedándonos en casa sin hacer nada, sin nada más que orar y leer la palabra fría o escuchar una entretenida música cristiana, sino que el Hijo de Dios eterno, provocándome, estimulándome a que me mueva en la dirección de Él, de ese que me ha motivado, que se movió desde la eternidad hacia nosotros y que nos dice, muévete tú desde tu casa hacia los sitios necesarios para cumplir con amor la labor que Dios ha encargado a cada uno de sus hijos adoptivos, olvidándote de todas las mentiras que tropezaban tu pensamiento y que hacían dudar de que algún día pudieras obtener vida eterna, olvidándote de todas las mentiras que te alejan de Él, olvidándote de esas enseñanzas de esos maestros de corbata que te dijeron que venías del mono o que sencillamente habías llegado a este mundo por una cuestión de un acto sexual y nada más. No es fácil, hermano, llegar a la creencia, llegar al entendimiento y sobre todo llegar a la obediencia de las cosas celestiales y eternas. Pues muchos religiosos, millones, andan por ahí, que ni creen en las cosas terrenales, ni creen en las que contiene la palabra de Dios, la Biblia. Jesús mismo dijo que si las cosas naturales no podemos creer, ¿cómo creeremos si Él nos dice las eternas? Juan el capítulo 3, versículo 12, le dijo a unos religiosos de la época, a unos judíos, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Que el Señor nos ayude y nos dé el entendimiento para poder conocer sus verdades, para poder llegar a creerlas, a entenderlas y a obedecerlas. Se puede, hermanos, vivir un cristianismo, una religiosidad, como un seminario, como una clase cualquiera, como una profesión cualquiera, como un estudio ordinario, común y corriente, como el que hace cualquier persona. Se puede tomar como una asignatura que intelectualmente podemos estudiar, indagar, pero lo esencial, hermano, es experimentar el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio transformador de vidas abrumadas por el pecado y secas espiritualmente y ser cambiados a encontrar el amor perfecto del Hijo Eterno que se nos ha revelado. Para eso se movió Dios desde la eternidad e ingresó a nuestro tiempo, para que nosotros nos movamos en el poder del Espíritu Santo y podamos realmente que el Hijo se nos revele. Es importante, hermanos, tener comprensiones intelectuales de las verdades cristianas. Claramente hay que estudiarlas, claramente hay que ir a estudios de la palabra, a escuelas dominicales, pero es mucho más importante aplicar esas verdades que hemos aprendido. Es mucho más importante tener una experiencia vital del poder de Cristo, obedeciendo nosotros lo que entendemos y creemos, viviendo una vida terrenal, pero ahora con tu fe y esperanza en cuestiones celestiales. Estás en este mundo, pero no eres de acá. Por lo tanto, tomas decisiones diferentes. Te mueves en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Te mueves en ese mundo que hasta los espíritus inmundos reconocen a Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. El Señor abre nuestra mirada, abre nuestra fe, acrecienta nuestra creencia para que nosotros podamos realmente declarar en nuestra vida diaria, con nuestras acciones, con nuestras obras, que le conocemos, que creemos en aquel que es el Cristo, el Hijo de Dios,
que vino a nosotros. Llénate de estas verdades espirituales. No te llenes solamente de información que te entrega Internet, las redes sociales, el mundo de las noticias, la farándula, el jet set, cuestiones que no sirven para nada. Llénate de cuestiones celestiales. Avanza desde lo terrenal a lo espiritual. Avanza a esas verdades que le dijo el ángel Gabriel a María, que el poder del Altísimo te cubra con su sombra, para que también en ti nazca ese ser, ese santo ser que Dios llama Hijo de Dios adoptivo, el que cada uno de nosotros lleva también en su cuerpo, al Espíritu de Cristo, al poder del Altísimo, al Espíritu Santo que viene sobre nosotros a llenarnos, a hacer morada, a constituirnos herederos y coherederos con Cristo, a poder cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestras convicciones que han sido dañadas desde niños por falsas enseñanzas en escuelas y en universidades. El Señor nos ayude hoy día a manifestar cada día su nombre, a que el nombre de Cristo pueda realmente ser reflejado en nuestra mirada, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de ser. Que realmente no tengamos para qué expresar con nuestra boca la oración, yo creo en ti, sino que todo lo hagamos porque es evidente en nuestra vida que creemos en el eterno Hijo de Dios. Eres tú, la roca de mi salvación, mi fortaleza, mi Señor, mi esperanza eterna y mi inspiración. Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Yo solo en ti clamaré, yo solo en ti confiaré. Yo solo creo en ti, mi Señor, mi Señor. Jesús, Tú has sido siempre, siempre fiel, ayudando en mi necesidad. Conmigo siempre estarás. Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Yo solo en ti clamaré, yo solo en ti confiaré. Yo solo creo en ti, yo solo en ti clamaré, yo solo en ti confiaré. Yo solo creo en ti, mi Señor, mi Señor. Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi Señor. Jesús, mi Salvador. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo primero de la serie Hijo de Dios, titulado El Eterno Hijo de Dios.
Solo a Dios se le podría haber ocurrido semejante idea. ¿Quién de nosotros podría haber ideado tan buen plan? Solamente una mente tan perfecta, tan sabia como la de Dios, que pudo Él diseñar en la eternidad su evangelio. De tal manera que, sabiendo todo lo que iba a pasar, planeó un acto de limpieza de aquellas criaturas caídas, los seres humanos, por el pecado, ensuciados en su santidad, y sabiendo también Dios que no había realmente nadie entre nosotros capaz de, primero, ser santo y puro, y segundo, poder salvar a sus otros miles y millones de hermanos. Solo Dios podía ser el que viniera a salvarnos. No teníamos ninguna otra opción. Alguien que fuera capaz de, acá en la carne, soportar todas las tentaciones y salir victorioso. No hay líder religioso en el mundo que pueda decir, primero que nada, que es santo y puro. No hay nadie tampoco que haya bajado al sepulcro y se haya levantado del sepulcro para continuar y terminar la tarea a la que vino. No hay nadie como el Hijo Eterno de Dios, Jesús, que al irse mandó el Espíritu Santo para consuelo, para ayuda nuestra, para santificación, para poder ser guiados por el camino correcto. No hay ningún religioso en el mundo que pueda inyectar a sus fieles su propio espíritu para guiarlos hacia el camino correcto. No hay nadie que después de muerto pueda vivir eternamente, solamente Jesucristo. No hay nadie de los líderes religiosos del mundo que antes de nacer ya existía. Solamente Jesucristo. No hay nadie de los líderes religiosos del mundo que vivía en la eternidad y que nunca ha habido un momento en que no viva. Siempre ha existido. Jesucristo es el eterno que vino del cielo. De la misma eternidad descendió a su mundo creado por él mismo, para anunciar el perdón de pecados y pagar él mismo el precio de todos los pecados de los que creyeran en él y obedecieran sus palabras y su plan universal y el plan individual para cada uno. En esa estamos. Nosotros tenemos la palabra. El tema es qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tienes la Biblia? La puedes leer, la puedes consultar. Puedes ir a tus clases, a tus reuniones. ¿Y cómo vas a salir adelante? ¿Cómo vas a ser ahora una persona realmente transformada? Sola no puedes. Necesitas el Espíritu Santo de Dios, que fue el que envió el Señor después que fue alzado a las nubes. Solamente Jesucristo, que vino del más allá, desde la eternidad, puede decirnos realmente qué es lo que hay más allá. Solamente alguien que ya estuvo en la eternidad puede hablarnos con convicción y realmente ser una verdad qué es lo que habrá cuando nosotros pasemos a la eternidad. Juan el capítulo 3, versículo 13, dijo Jesús: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién puede entonces alzar sus manos, sus pequeñísimas manos,
contra el eterno Hijo de Dios y altercar con él sobre realidades eternas que ni ha visto ni conoce? Nadie subió al cielo para ir a ver todo lo que allá hay. Solamente el que descendió del cielo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, que hoy como tal está en el cielo, pero también espiritualmente está en medio de nosotros y con nosotros. Solo Jesucristo es el único hombre que ha pisado este planeta que conoce la verdad, el que descendió del cielo y el que luego subió al cielo. Él es la verdad, es el que posee el mapa, el GPS, para llegar allá a la eternidad. El resto de las religiones son solo fábulas y mitos humanos, filosofías, intentos del hombre de alcanzar la verdad que nunca puede alcanzar. Sin Cristo, todos terminan desilusionados al final de su vida, bajando al sepulcro sin volver a levantarse de ahí, desilusionados que nunca lograron alcanzar la verdad que perseguían. Solo Jesús, el eterno Hijo de Dios, que descendió del cielo, que vino a este mundo, es el que puede no solo anunciar el perdón de pecados con su sangre derramada, sino que además Él vino a elevar el pensamiento triste del hombre sin esperanza y llevarlo a tal nivel de conocimiento, a tal nivel de paz y gozo, que en realidad ahora tú o yo podemos advertir que lo más importante en nuestra vida no son nuestras riquezas, no son nuestros logros materiales, no son nuestros logros individuales, no son nuestras profesiones, no son nuestros hijos, ni lo que hemos tenido o alcanzado. Lo único que importa es que hayamos conocido al Señor, Él se haya revelado en nuestra vida y ahora tenemos vida eterna. Y hemos pasado entonces por esta vida, estamos pasando por esta vida y ya tenemos esa vida eterna en nuestras manos. Lo más importante que puedas hacer tú en esta vida es pensar y trabajar por las cosas que no se ven, las espirituales. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entre esas cosas eternas que no vemos, podemos percibir al eterno Hijo de Dios en nosotros y acompañándonos. En medio de una congregación, Él también está reunido con nosotros. No le vemos, le podemos sentir. Podemos sentir su sutil voz en nuestra conciencia, en nuestra mente, guiándonos, reprendiéndonos, hablándonos con cariño, entregándonos palabras para otros, haciéndonos acrecentar nuestro amor hacia el prójimo al cual nos cuesta tanto amar. El eterno Hijo de Dios, el que descendió del cielo, el único, es el que realmente puede mostrarnos el camino para subir al cielo desde el cual Él bajó. No hay otro camino. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es único y es excluyente. No hay otras opciones. Y si alguien de los que escucha piensa que estoy equivocado, lo siento, es la verdad. Es Jesús el único camino. No hay otro. No hay posibilidad de otro. Nadie más descendió del cielo sino Jesús, el mismo que ascendió al cielo y que volverá algún día para establecer su reino. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios y despojándose de su gloria hasta los sumo se humilló.
resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él, resucitado estoy también, resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él, resucitado estoy también. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios, y despojándose de su gloria, hasta los sumos se humilló, y despojándose de su gloria, hasta los sumos se humilló. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él, resucitado estoy también. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él, resucitado estoy también. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hijo de Dios, titulado El Eterno Hijo de Dios. Jesucristo es eterno. Jesucristo es el único que traspasa la línea del tiempo. Las Escrituras en el Apocalipsis, en 4 ocasiones, revelan a Jesús como el Alfa y Omega. Alfa y Omega son las letras extremas del alfabeto griego. Alfa es la primera, Omega es la última. Y al revelar a Jesucristo como el Alfa y la Omega, está la palabra de Dios indicando una temporalidad que sobrepasa todo lo que existe. Y esta expresión Alfa y Omega expresa plenitud, primero y último, principio y fin. Indica que como Dios es absolutamente completo, Él es antes y es después del tiempo. Estaba al principio, cuando todo fue creado, y estará al final, cuando todo sea deshecho. Apocalipsis 1:11, Jesucristo dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. La Escritura nuevamente en Apocalipsis 21:6 dice Juan que Jesús le dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es el único que antes de crear todo el agua que conocemos, puede darnos el agua que Él mismo creó para dar vida a todo lo que existe. Apocalipsis 22:13 también, Jesucristo dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay otro después de Él. No hay otro líder. No esperes a nadie más. No esperes a nadie que descienda del cielo a decir que Él es el nuevo enviado. Es falso, es un falso Cristo. Y Apocalipsis 1:17 dice la Escritura, Juan, viendo esta visión,
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Jesús puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y nuevamente en Apocalipsis 1:8 dice la Escritura, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Te fijas? Que en 4 ocasiones Jesús dice que es el Alfa y la Omega. Y además en Apocalipsis 1:17 refuerza que Él es el primero y el último. Es muy interesante lo que dice acá en Apocalipsis 1:8, que no solamente Jesús dice que es el Alfa y la Omega, principio y fin, o sea, eterno, sino que además claramente nos dice que es, que era y que ha de venir. O sea, abarca todas las épocas del tiempo. Y finalmente en este versículo aclara que Él es el Todopoderoso, es Dios mismo hecho hombre. Jesús es el Eterno, es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Eso le cuesta entender a mucha gente. Hay algunas sectas que les cuesta entender que Jesús es el Todopoderoso. Lee las Escrituras ahí en Apocalipsis 1:8 y no se dan cuenta ahí en ese pequeño versículo que dice que Jesús es el Todopoderoso. Él era antes de que empezara el tiempo. Es ahora, en este presente. Y seguirá siendo cuando acabe el tiempo. Qué interesante. Qué tremenda promesa tenemos, hermano. ¿Qué puede entonces amedrentarnos? ¿Qué puede hacer decaer nuestra esperanza? ¿Qué puede causarnos melancolía cuando perdemos algún ser querido y se nos atraviesa por la mente que nunca más le veremos? No. Si Él murió en Cristo y nosotros también estamos en Cristo y morimos en Cristo, estaremos nuevamente con Él. Pero lo más importante no es encontrarte nuevamente con tus seres queridos, sino que en la resurrección ver a Dios. Eso sí que es valioso. Eso sí que es tremendo. No es tan tremendo volver a ver a todos tus parientes y amigos que ya murieron en Cristo. Lo más increíble es que verás a Dios. Le verás. Gloria a Dios. Qué tremendo honor ver a Dios. El Dios de todos los tiempos. Jesús ha sido el Dios de todos los que han confiado en Él en el pasado. En el presente es el Dios en quien podemos confiar. Y en el futuro seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Qué tremendo, hermano. Ese es el Eterno, el Todopoderoso. Tenemos de nuestro lado al vencedor. Nada, ni nadie, ningún dolor, ninguna tribulación, ninguna enfermedad, ninguna desdicha puede ser mayor que el conocimiento, que la creencia de que el mayor de todos, el Dios de todos los tiempos, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, está con nosotros. Nada ni nadie nos puede ni podrá separar de su amor. Esto es increíble, hermano. Qué maravilloso este conocimiento de entender quién es el eterno Dios que está con nosotros. No es uno que fue a la cruz, que lo clavaron, que murió desangrado, derrotado. No está ahí en la cruz. Él resucitó. Él estuvo de nuevo con sus apóstoles. Estuvo apareciéndose por 40 días a los discípulos y a los creyentes del primer siglo. Y en una ocasión se les presentó vivo a más de 500 hermanos a la vez, dice Hechos de los Apóstoles.
difícilmente 500 personas pueden ver una visión que sea falsa. Así de tremendas son las Escrituras cuando las revisamos. Nos dan confianza, nos elevan nuestra esperanza, nos ayudan a vivir confiados, nos ayudan a dormir confiados y también a padecer confiados. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, dice la Escritura: por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el eterno Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y fin, el primero y el último, el que es y que era y que ha de venir. Y es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13, versículo 8. Por lo tanto, sus promesas hechas hace 2000 años están vigentes hoy día. No importa la situación mundial, no importa lo que esté pasando en tu país, en tu familia, en tu vida personal, en este tiempo, Jesucristo permanece fiel porque Él no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia. A pesar de que las leyes de tu país digan otra cosa, se opongan a la palabra de Dios, no vas a cambiar lo que la palabra de Dios dice, porque a las autoridades de tu nación se les ocurrió tal o cual ley que va en contra de la palabra de Dios. Jesús no cambia a pesar de los tiempos, ni su palabra tampoco. Su palabra y sacrificio es perpetuo y no varía. Es eterna su palabra. Su sacrificio también es eterno. Colosenses 1:17, Pablo, hablándole a los cristianos de Colosas, les aclara y les dice que Jesús es antes de todas las cosas, hablando de la eternidad del que Pablo anunciaba. Esto nos habla realmente que Él estaba antes del principio de todas las cosas. Antes del tiempo, en la eternidad, estaba Jesús. Juan también en el capítulo 1, versículos 1 y 2, las conocidas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo, esta palabra, se refiere a Jesucristo. Cuando dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra de Dios se hizo carne, esta promesa, este evangelio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Y cómo la vimos? Y además lo vimos lleno de gracia y de verdad. Gracia por el tremendo favor también que nos ha hecho y nos ha regalado. Y verdad porque Él es verdadero, es real, lo puedes sentir. Los incrédulos no saben, no entienden, no saben por qué tú te alegras, por qué tú te gozas, por qué lloras, por qué vives con tanta pasión. Fanáticos, dicen, locos. No, no son locos. No son fanáticos, sencillamente es la verdad de Dios que nos repleta nuestro gozo y nuestra alegría en nuestro corazón, que nos hace vivir confiados, que nos hace andar por la vida feliz a pesar de cualquier dificultad que tengamos. En el principio, hermanos, ya estaba Jesús.
en una unidad con Dios, siendo Dios, a semejanza de Dios. Jesucristo tiene vida eterna. Él es el eterno Hijo de Dios. Juan el capítulo 5, versículo 26, dijo Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios es la fuente y el creador de la vida. No como te han mentido en el colegio o en la universidad, que la vida se creó a sí mismo. Mentira. Dios es el autor de la vida, es el creador. La vida no fue creada, la vida existía en Dios eternamente. Dios es el autor de la vida. La vida no fue creada, la vida existía antes. Padre e Hijo, unidos aquí, vivos, y unidos allá en la eternidad, vivos, eternamente vivos. Así como Dios Padre tiene vida en sí mismo, por ser eterno, por su naturaleza, así también ha dado al Hijo, dice, engendrándole ante todos los siglos, con vida en sí mismo, como inseparables en su divinidad y en la eternidad. Así como Dios Padre tiene el poder de dar vida, ha dado su poder al Hijo. Así como el Padre es la fuente y el dador de la vida, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y ser fuente para todos nosotros, para ti y para mí, fuente de vida eterna que ahora nosotros podemos disfrutar gracias a que el Hijo nos regaló esa vida eterna que también poseía junto al Padre, y ser fuente de vida eterna para darla a otros, como a nosotros los humanos. Jesucristo es un ser divino, en igualdad con el Padre. No se puede decir de nadie más que tenga vida en sí mismo. La vida nos ha sido dada por el sacrificio de Jesucristo a cada uno de nosotros, que hemos creído, que hemos recibido, pero nunca fue dada al Padre la vida, ni tampoco fue dada al Señor Jesús la vida porque estaba muerto o porque no existía. Desde toda la eternidad la vida ha estado en ellos. Esta vida jamás tuvo principio. Dios no tiene principio. Él es el principio. Él siempre ha estado. Él no dejará de ser. Jamás hubo una fuente de vida que otorgó vida al Padre o que otorgó vida al Hijo. Ellos son la vida. Por lo tanto, cuando tenemos esos terribles pensamientos que nos angustian, ¿qué será de nosotros cuando bajemos al sepulcro? Debemos pensar que el que nos ha guiado, que la palabra que se hizo carne, que nos ha guiado, es el que siempre ha tenido vida. Por lo tanto, no tiene ningún problema para regalarnos vida a nosotros por haber creído, recibido este evangelio y obedecido. Los demonios también creen, pero la diferencia está en que ellos no obedecen la palabra. La diferencia es con los verdaderos discípulos de Cristo, son que creen y obedecen. No se inventan un nuevo evangelio que llevan a la manera suya. ¿Cuántas personas tú has conocido que dicen, no, yo llevo mi religión solo? Cada cual tiene que llevar su fe en forma privada, en forma íntima. ¿Te congregas? No, yo creo que no es necesario, dicen algunos. ¿Lees la Biblia? Sí, poco. En realidad poco, casi nada. ¿Es ese el verdadero evangelio? No es. ¿Cómo vas a ser obediente? ¿Cuál obediencia te vas a inventar? Si no conoces a Dios, si no le recibes, si no escuchas la voz del Espíritu Santo que te guía, si no le obedeces, si andas por la vida a tu gusto,
si haces con tu tiempo lo que mejor te parece y ni te acuerdas de agradar a Dios con obras dignas de arrepentimiento? Que el Señor nos ayude a entender que el que Él nos ha dado vida es un regalo que viene del mismo cielo, de la esencia misma de Dios. El que Él nos haya regalado vida eterna es un regalo, pero tremendo, inmenso, que nadie más lo puede hacer. Solo Dios. Nadie más lo puede hacer. Por lo tanto, adora a Jesús, al eterno Dios, al que en sí mismo es la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. No hay otra verdad. No hay alguien que pueda tener la vida como Jesús la tiene. El que era, el que es y el que ha de venir. Nadie más. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Mahoma no te puede dar vida. Confucio no te puede dar vida. Los políticos no te pueden dar vida. Los filósofos, pensadores no te pueden dar vida. Buda tampoco. Solo Cristo, el único que dejó la tumba vacía. Todos los otros bajaron al sepulcro. O los que siguen vivos, filósofos, políticos, bajarán al sepulcro. Y no serán levantados desde allí hasta que Jesús, con voz de trompeta, los levante para dictar juicio eterno para todos los seres vivientes que han muerto. Gloria al que vive, a Jesús, vida eterna. Solo de tu boca
Estamos en Escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 1 de la serie Hijo de Dios, titulado El Eterno Hijo de Dios. ¿Y cómo se declaró Jesús frente a los religiosos judíos? Ellos tenían como padre a Abraham, el padre de la fe, al cual habían sido dadas las promesas, al cual se le había declarado que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Jesucristo les declaró a los judíos que era antes de Abraham, validándose en esta afirmación como Dios eterno. Juan el capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Interesante lo que dijo Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Jesucristo declaró que era Dios, y por ello en aquella ocasión trataron de apedrearlo por blasfemia. Fíjate que Jesucristo no dijo: antes que Abraham fuese, yo era. Pues esto podría significar sencillamente que Él existió antes que Abraham. Nada más que eso. Jesucristo, en cambio, empleó el nombre de Dios. Dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy. Esto que representa no solamente el nombre de Dios, que es lo más importante, sino que además implica un presente eterno. Jesucristo había habitado con Dios Padre desde toda la eternidad. Nunca hubo un tiempo en que llegó a existir, que dejó de existir o que no existió. Por ello dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Se asemejó y se hizo igual a Dios. Nota el contraste entre los verbos existir y ser. Existir que usa para Abraham y ser que usa para él. El verbo existir se refiere a Abraham, del griego llegar a ser, que indica un comienzo en tiempo y espacio. Abraham tuvo un comienzo en el tiempo y en el espacio. Llegó a ser, fue. Antes que Abraham existiera, significa que hay un punto de tiempo. La vida de Abraham, antes del cual Jesucristo era en un siempre presente, lo cual revela a Jesús su carácter eterno y divino. El yo soy incluye el pronombre personal enfático, y este verbo ser con el cual se identifica Jesús expresa el ser eterno, el yo soy eterno, sin principio, sin fin, que fue usado por Dios para identificarse cuando Moisés le preguntó su nombre, cuando le enviaba. En Éxodo 3:14 dice que respondió Dios a Moisés cuál era su nombre y le dijo: yo soy el que soy. Ese es el que le envía a sus hermanos. Yo soy el que soy. Usando estas mismas palabras con que Jehová se identificó con Moisés, Jesús afirmó ante los judíos ser divino y el Mesías esperado de Dios. Les aseguró que siempre es. Desde antes que existiera Abraham, Él vive en un eterno presente. Jesús no es el gran yo fui del pasado, sino el gran yo soy del presente, el gran yo soy también del futuro, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nada indica entonces que su gloria o su poder fue mayor o fue menor o ha disminuido en el mundo actual, a pesar de toda la multiplicación de la maldad y de la franca disminución del amor que ha habido en los últimos tiempos. Jesús es infinitamente más que un simple ser, que hoy existe y que mañana no puede existir. Él es el eterno yo soy. Sus atributos, las funciones de Jesús, su valor, superan toda imaginación humana.
y lo seguirá siendo perpetuamente. Por siempre significa esto. El mismo Espíritu Santo que tenía Jesús antes de Abraham, lo tuvo cuando Abraham existió y lo sigue teniendo en este tiempo y lo seguirá teniendo cuando nosotros incluso no existamos en esta tierra. El mismo Espíritu Santo que tenía Cristo hoy está presente para sanar, para santificar a los nuevos hijos. Es el Espíritu del yo soy, es el que recibe el creyente cuando recibe a Cristo como su Salvador. No es cualquier Salvador que recibe, sino el que es antes de Abraham y el que es hoy y el que es mañana. Hermanos, no vamos a encontrar a nadie con estas características. Solamente en Jesucristo podemos hallar al verdadero Hijo eterno de Dios, al que hoy día es yo soy aquí, en la China, en África, en Estados Unidos y en España. En todos los lugares, el gran yo soy está presente. En este año, en el año venidero y en el año en que estuvieron nuestros bisabuelos. El que era antes que Abraham fuese, es hoy día el yo soy que nos acompaña en nuestros dolores, en nuestras aflicciones, en nuestros sufrimientos, en nuestras inseguridades, en nuestras dudas con respecto a lo que pasará en nuestro futuro. El yo soy es el que hoy día te da paz y te permite avanzar en este mundo confiado en que el mañana no será peor porque seguirá existiendo el yo soy que hoy día te acompaña y seguirá siendo igual a como era 2000 años atrás o como era 4000 años atrás y seguirá siendo mañana contigo. Tan solo tienes que serle fiel y obediente, dejarte llenar por su espíritu, dejarte guiar y en obediencia actuar de acuerdo a lo que Él te está hablando a tu mente. Empieza a sentir la eternidad hoy en este cuerpo aún que es débil y que tiene muchos problemas. Y entre más viejo está este cuerpo, más problemas de salud y más problemas de todo tipo vas a tener. Pero cuando tú tienes al gran yo soy dentro de ti, hablándote, guiándote, entonces no hay problema con la existencia. No hay problemas con quién soy hoy o quién seré mañana. Porque si el gran yo soy está contigo, sus promesas son fieles y verdaderas. Puedes dormir confiado, puedes levantarte en el día de mañana aún con alguna dolencia o aún peor, quedarte en cama porque estás postrado, pero seguir con la fuerza en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, porque el siempre yo soy te acompaña. Gloria a Dios, porque el eterno Hijo de Dios es nuestro Rey y Salvador. Jesús es su nombre, es el único que realmente es el verdadero, eterno Dios con nosotros. Jesús, eres eterno y siempre tú nos das la eternidad. Jesús,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hijo de Dios, titulado El Eterno Hijo de Dios. Toda la gloria entonces sea para Jesucristo, quien es el Yo Soy, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, principio fin, el primero y el último, el que es reconocido por las huestes espirituales de maldad y también claramente es reconocido por los ángeles como Gabriel, que es un fiel ángel de Dios. Juan el Bautista anunció su venida y él, como siervo de Dios, le reconoció como existente antes de él, aunque en edad acá en la tierra era mayor que Jesús, pero reconoció en Jesús una existencia anterior a él. Todas estas cosas nos deben hacer pensar que nuestra vida, que aparentemente es corta y terminará, debe hacernos pensar que hay algo más allá, que en esta vida tenemos la posibilidad real de conocer al que da vida eterna y beber de esa agua que nos provee el autor de la vida, el que tenía vida en sí mismo, igual que el Padre, y que no ha habido ningún momento en la eternidad ni en el tiempo actual en que Jesús, el eterno Hijo de Dios, no haya existido. Jesús no alcanzó su primera gloria solo con su sacrificio en la cruz. Jesús siempre ha tenido una misma gloria dada por el Padre. Y el Padre ama al Hijo desde siempre, y no solo porque ahora lleva muchos hijos al Padre por su victoria en la cruz y en el sepulcro, sino que tiene una gloria que es anterior a todos estos tiempos, a todo este mundo. Juan el capítulo 17, versículos 22 al 24, dijo Jesús: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, oraba Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente Jesús declaraba a sus discípulos en una oración al Padre que Él era antes de la fundación del mundo. Juan en el capítulo 17, versículo 5, dijo Jesús también: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Grande es el misterio de la piedad. Dios mismo fue manifestado en carne y se despojó de su gloria para venir a rescatarnos. Esa gloria eterna que tenía antes del Padre, tal cual Jesús lo anunció en su oración que realizó por sus discípulos antes de ir a la cruz. La oración de Jesús al Padre sobre sí mismo no es egoísta, porque su deseo es glorificar al Padre en la obra que pronto realizaría en la cruz. Glorificar al Padre es darlo a conocer y obedecerle. Asimismo, nosotros, si queremos glorificar a Cristo, debemos obedecerle y darlo a conocer. Jesucristo nos estaba enseñando, y en esa oración le estaba enseñando a sus discípulos cuál debía ser siempre la actitud del que se cree hijo de Dios frente a su Padre Celestial. Jesús pidió a su Padre Celestial que lo restaurase a su eterno lugar, a ese original lugar de honor y autoridad, con esa gloria que tenía, con ese amor que también tenía antes de la fundación del mundo. La resurrección y ascensión de Jesucristo y la exclamación que hizo Esteban al morir
demuestran que Jesucristo volvió a su posición exaltada en el trono de Dios. Ahí en Hechos capítulo 7, versículo 56, dijo Esteban: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Padre oyó la oración tal cual oye nuestra oración. El Padre glorificó a su lado al Hijo con el cual compartía gloria antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra gran esperanza. Dios cumple las oraciones, Dios glorifica a los hijos obedientes y principalmente al mayor de todos, al Hijo eterno de Dios, a Jesús, quien vino a este mundo a cumplir una tremenda misión y lo hizo muy bien. Soportó todo tipo de tentaciones, soportó la humillación, soportó el castigo injusto de los hombres, soportó todo tipo de aberraciones que le hicieron siendo el Dios eterno que había venido por su puro amor y misericordia a salvarnos. Nuestro Señor es el que hoy día nos puede dar la respuesta a todas las interrogantes que tenemos cuando pensamos en que esta vida se nos acaba, cuando pensamos que estamos cerca del sepulcro, cuando pensamos también que no volveremos a ver a aquellos a los cuales amamos y se fueron en Cristo. Jesús nos da la esperanza, Jesús nos ofrece un plan bendito y muchos fundamentos para que nosotros podamos estar seguros y confiados en Él. Él fue reconocido incluso por las huestes espirituales de maldad y que le llamaron el Hijo de Dios que había venido y lo reconocieron también como el juez eterno. Nuestro Señor Jesucristo, no hay otro igual a Él. No encontrarás ninguna religión que te pueda ofrecer tantos beneficios y tanto apoyo como el que Jesús te da. Y no solamente apoyo en esta vida y restauración de tu mente, de tus pensamientos hacia lo positivo, hacia tener una actitud mental buena en esta vida, mirando hacia lo celestial, mirando hacia lo eterno, sino porque realmente no hay otra verdad que no sea la de Jesucristo. El cristianismo, hermano, es excluyente. El cristianismo permite al hombre que le sigue una paz, un gozo, y le da la ocasión que no debe perderse, que es tomar este evangelio, hacerlo suyo, llevarlo a la práctica, vivirlo, disfrutarlo, gozarlo, aún incluso estando en diversas pruebas. Que cualquier situación en la que estés pasando, que cualquier dificultad que estés viviendo, ya sea que estés pasando por una incluso buena situación en todo sentido, el Señor es lo principal y es hacia donde debes poner tu mirada. Tu mirada no debe estar hacia las cosas triviales, hacia lo que perece, hacia lo que no es eterno. Tu mirada debe estar puesta hacia el Hijo eterno de Dios, en Jesucristo, que es el que realmente cambia nuestro destino, cambia nuestros paradigmas, cambia nuestras motivaciones, nos da las respuestas necesarias, nos hace vivir confiados y en paz. No vamos a encontrar en nadie más todas estas características. Hijo de Dios será una serie que nos permitirá aprender sobre estas características tan importantes que la tiene Jesucristo y que también la ha dado a los que le siguen. Ser también un hijo de Dios, imitador del eterno Hijo de Dios, de Jesucristo, será una de nuestras grandes tareas y de nuestros mayores desafíos en esta vida. Aunque algunos han llegado al final de su vida y recién han conocido al Hijo de Dios,
no deben desperdiciar el tiempo que tienen. Les queda poco tiempo para poder hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Que el paso hacia la muerte no los pille caídos en tentación. Que el momento que están viviendo, sea bueno, sea malo, solo es un momento. Lo importante es lo que viene después cuando bajamos al sepulcro. Resucitamos de nuestra muerte espiritual en la que estábamos. Que la vida eterna que el Hijo Eterno de Dios nos ha dado, podamos realmente sentirla cada día cuando estamos viviendo esta vida transitoria. Que podamos también transmitir a otros que nosotros vivimos en el gozo de Dios, en la paz que nos da el eterno Hijo de Dios. Que el Señor hoy día haya traído una palabra de consuelo, una palabra que dé fruto en tu corazón, una palabra que también pueda ser retransmitida a otros para que alcance realmente el fruto y el valor que Dios desea dar, porque hemos hablado de Él, hemos hablado de Jesús, del eterno Hijo de Dios, nuestro rescatador, nuestro redentor, el único Dios que puede guiarnos hacia el perfecto destino, al destino eterno que solamente los cristianos pueden alcanzar, los verdaderos discípulos que sean obedientes y sirvan ejerciendo una voluntad perfecta y agradable a los ojos del Dios eterno. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea entonces toda la gloria, la honra, porque sin ellos sería todo frío, sería todo imposible de soportar, no seríamos mejores que las plantas y los animales. Gracias a Dios porque le hemos visto, le hemos encontrado, porque el Señor está con nosotros y conocemos su verdad. Vengo a ti, mi Señor, a darte gloria y loor. Postrarme a tus pies, mi Jesús, tú lo mereces, me rindo a ti. Tú mereces todo el honor, de toda la adoración. Elevo mi voz en alabanza, te entrego mi corazón. Tuya es la gloria y la majestad, por todos los siglos tú reinarás. Cordero Santo, tuyo es mi corazón, por siempre te amaré, por siempre te amaré. Eres mi amigo fiel, tú me conoces muy bien, y aún así tú me amas, tu amor es grande, no tiene igual. Vivo confiado en ti, en tu abrigo me refugiaré. Todos los días de mi vida, oh Cristo me sostendrá.